Psicología del éxito. William W. Atkinson. Capítulo 1. La psicología del éxito. Casi todo el mundo reconoce en sí mismo la existencia de ciertos puntos débiles de carácter, que desearía reforzar, o algunas otras cualidades en las cuales nota deficiencia y que desarrollaría con gusto. Pero a la mayoría de estas personas les falta el conocimiento de los principios y métodos necesarios para restringir las cualidades desagradables o desarrollar las deseadas. Más todavía, aun aquellas que reconocen cierta debilidad en sí mismas, pueden fracasar en llevar a cabo el pleno requisito de un amplio desarrollo de cualidades mentales positivas, tales como son conocidas por los psicólogos a través de sus investigaciones y experimentos. Es innegable que el éxito necesita la posesión de ciertas cualidades mentales, generalmente clasificadas como morales o éticas y, en consecuencia, dichas cualidades serán estudiadas en este libro. Pero, todas las cualidades de esa especie que aquí estudiemos, las trataremos simplemente a causa de su influencia sobre el éxito general de la persona que la posea. Capítulo 2. Formando el ideal. Uno de los más importantes entre los muchos descubrimientos de la nueva psicología, es el que concierne al desarrollo y educación de las varias facultades o rasgos mentales. Por medio de métodos perfectamente naturales y científicos, el individuo puede desarrollar cualquier facultad mental deseada, siempre y cuando posea paciencia y perseverancia. Idealización. El primer paso en el método de la nueva psicología, para el desarrollo de los rasgos mentales, es el de la idealización. La idealización consiste en formar tan claramente como sea posible un ideal del rasgo mental deseado, y conservarlo luego en la mente con tanta firmeza como se pueda. El ideal así creado y hecho nuestro, sirve como un molde o patrón mental en torno del cual el individuo procura materializar la realidad. Por ejemplo, si uno desea desarrollar el rasgo mental del valor, procede primeramente a crear en su cerebro el ideal de esta cualidad. Encuentra que el valor se define como bravura, osadía, valentía, intrepidez. Se familiariza con el propio significado de estos términos y considera estas cualidades tal como se manifiestan en los individuos que las poseen. En una palabra, se esfuerza en formarse del valor una idea tan clara como le sea posible, de modo que tenga un patrón bien conformado sobre el cual materialice la cualidad mental en su ser íntimo. Para ponerse en condiciones de idealizar el concepto, es preciso que seamos capaces de considerarlo en su plena aplicación. Por ejemplo, en el caso del valor es preciso conocer las diferentes clases de valor, la diferencia entre el verdadero valor y la temeridad, la diferencia entre el valor físico y moral, el valor que se manifiesta en la lucha tanto como en el sufrimiento, etc. En una palabra, el que desee idealizar el valor debe procurar agrupar alrededor de la idea tantos hechos asociados como le sea posible. Y, naturalmente, lo mismo ocurre con cualquier otra cualidad mental deseada. Hemos empleado el valor solamente como un ejemplo. Hemos oído con frecuencia hablar de personas que han sido inspiradas por un elevado ideal y que han realizado grandes cosas a causa del mismo. Pero rara vez nos detenemos a considerar que el ideal que ha ejercido tamaña presión, no tan solo era preciso que fuese elevado, sino que, además, debió ser firme y claramente fijado en la mente de la persona. A fin de realizar y materializar un ideal debe el individuo identificarlo consigo mismo de tal modo que viva con él día y noche. Los hombres de definidos y firmes ideales son los que realizan las grandes cosas de la vida. Estos se han creado una idea clarísima de lo que necesitan y luego han inclinado todos y cada uno de sus esfuerzos y energías a materializar ese ideal. Hay gran número de personas que fracasan principalmente a causa de no haber concebido una clara idea de lo que desean. Las calles están atestadas de gentes de gran habilidad, pero faltas del ideal dinámico. La idealización es la tarea del arquitecto mental, sin el que la confusión resultaría como consecuencia inevitable. Por consiguiente, recomendamos al lector la conveniencia de dar este primer paso antes de continuar adelante. Capítulo 3. Formación de los senderos mentales. El segundo paso para desarrollar los rasgos mentales es el que llamaremos la visualización. El término se define del siguiente modo: representación de una imagen o cuadro mental con la mayor aproximación a la visión de la imagen material.
Todas las acciones, ideas o actividades mentales de cualquier especie tienden a pasar del dominio del campo voluntario de acción a la región subconsciente o involuntaria. El sendero mental es una parte de la mente subconsciente y esta región domina la mayor parte de nuestra vida mental. Por consiguiente, se trata de matar los hábitos antiguos formando otros nuevos de naturaleza opuesta. Luchamos contra el negativo con un arma positiva. Procedemos a construir nuevos senderos mentales y luego a caminar por ellos con tanta frecuencia como sea posible. Así que, al fin, le será más fácil a la mente su acceso que el de los antiguos, en particular si nos abstenemos de transitar por ellos en cuanto podamos. Toda la práctica y teoría pueden ser resumidas en estas palabras: formar nuevas sendas mentales y transitar por ellas con tanta frecuencia como sea posible. La visualización sigue a la idealización y es el primer paso hacia la materialización. En la idealización uno forma el claro concepto mental del rasgo o cualidad deseados y en la visualización hace la pintura mental de sí mismo tal como si poseyese ya esta cualidad o rasgo y como si actuase de acuerdo con ella. En resumen, la visualización consiste en la representación mental de uno mismo tal y como uno quisiera ser. En la visualización el individuo puede recibir mucha ayuda de las autosugestiones apropiadas o de conclusiones verbales conducentes al objeto. Por ejemplo, si uno está desarrollando la cualidad o rasgo del valor, debe animarse a sí mismo sentando conclusiones como: yo soy valeroso, yo tengo valor, etc., o preferentemente dirigiéndose a sí mismo en tercera persona, como: John Fernández, el nombre que sea, estás desarrollando valor, cada día te estás volviendo más valiente, etc. Estas sugestiones llegan a imprimirse en la región subconsciente y ocasionan por grados el cambio deseado en aquella región, cooperando así a la formación del nuevo y deseado hábito. Hablando con otros, naturalmente, no debe llegar uno al extremo de afirmar que él es lo que desea ser. Esto parecería ridículo y las gentes se reirían, pero uno puede y debe evitar el exponer como un hecho la existencia de la cualidad negativa que desea echar fuera de sí. Por ejemplo, mientras no es de aconsejar que diga uno delante de los amigos: yo soy valeroso, por las razones expuestas, aún lo será menos el expresar el concepto negativo de: yo soy cobarde, me falta valor, etc. Estas aserciones, afirmaciones o conclusiones negativas tienden a crear en la mente subconsciente impresiones adicionales de perjudicial especie, cohibiendo el desarrollo de las cualidades positivas. Las personas que persisten en hablar de sus cualidades y rasgos negativos no hacen más que aumentar su negatividad. Piénsese lo menos posible en las cualidades desagradables y reconcéntrese el pensamiento en las posibles opuestas. Vuélvase la espalda a la oscuridad y confróntese con la luz, y la oscuridad desaparecerá. Las positivas tienden a destruir las negativas. Vivamos, pues, tanto como sea posible, sobre las positivas y tratemos de olvidar las negativas. Capítulo 4. El pensamiento en acción. Cuando el pensamiento está conscientemente, inteligentemente y apropiadamente dirigido hacia el canal de la acción, resulta una impresión mucho más profunda sobre la mente subconsciente, y practicadas en su consecuencia, más profundas y amplias sendas mentales. Las personas que se contentan con el uso pasivo de la imaginación y de la idealización, vienen a ser poco más que un soñador despierto, no realizan nada. Es necesario que el individuo exprese su pensamiento en acción, es preciso que materialice sus ideales, que use su imaginación constructivamente, antes de que su idealización y visualización lleguen a ser activas y positivas. No debe permitirse que la imaginación se limite a meras ilusiones y ensueños, esta es únicamente su fase pasiva. Es necesario que se la use constructivamente, esta es su fase activa. Es necesario que los pensamientos sean convertidos en acción. En el cultivo de hábitos nuevos, es de la mayor importancia que uno actúe la parte con tanta frecuencia como sea posible, hasta que llegue a ser habitual y como una segunda naturaleza. En otros términos, hasta que la mente subconsciente se apodere de ellos y actúe sobre los mismos automáticamente. Del propio modo que la mente subconsciente aprende a conducir los dedos del piano, o del teclado o máquinas similares, así debe aprender también a actuar sobre ciertos senderos físicos y mentales, como el resultado de la práctica.
La idealización y visualización son los dos primeros pasos que deben darse en la senda mental. El paso presente es el tránsito práctico sobre aquellos senderos con el propósito de hacerlos más llanos. Todos aquellos que deseen desarrollar cualidades y rasgos mentales, deben ejercitar la parte que deseen hacer habitual y natural. Manifiesten en toda ocasión propicia la cualidad deseada. Si esta es el valor, procúrese manifestar valor y desarrollar el músculo mental que lo gobierna. Si es la perseverancia, desarróllese por el ejercicio el músculo mental apropiado. No se pierda oportunidad ninguna en que el músculo mental pueda ser apropiadamente empleado y ejercitado. Practíquese en el desempeño de la parte y actúese con tanta habilidad como pueda, tal como si se estuviese ensayando un papel importante que uno quiera desempeñar. En estos tres escalones, a saber, idealización, visualización y acción idealística, el individuo saca ventaja de las dos grandes actividades mentales, impresión y expresión. Con su cortejo de acciones y reacciones mutuas, se procura ventajas de lo interior y de lo exterior y ambos forman el carácter completo. Hemos examinado estos tres escalones con bastante amplitud y detalle, porque los principios que envuelven son operativos en el cultivo y desarrollo de todas y cada una de las cualidades mentales y rasgos que a continuación se expresan. Deseamos que el lector se familiarice plenamente con estos tres principios, pues no disponemos de bastante espacio para mencionarlos en detalle, y con frecuencia nos referiremos a estos tres capítulos. Sin una clara comprensión de los tres principios mencionados, el lector malogrará mucho de la esencia de nuestra instrucción. Por consiguiente, lo repetimos una vez más. Hay que dominar estos tres principios antes de seguir adelante. Capítulo 5. Deseo insistente. El deseo es el fuego que produce el vapor de la acción. Ordena toda acción consciente e inconsciente del hombre y de otros seres. La repulsión no es más que una fase negativa del deseo y consiste en un deseo en contra. El amor y el odio son manifestaciones del deseo. El hombre siempre actúa a través de un deseo, no sobre todo deseo, sino sobre el más fuerte de ellos o sobre la serie de los mejores. Lo que nosotros llamamos voluntad, en ciertas personas fuertes no es con frecuencia otra cosa que un deseo insistente. Quienes barren los obstáculos y se encaraman sobre toda obstrucción que se les oponga, son precisamente los hombres que desean algo insistentemente. Uno puede alcanzar todo cuanto desea con solo desearlo persistentemente. El deseo se agita en el fondo de todo sentimiento. Antes de que amemos u odiemos, es preciso que hayamos sentido el deseo. Antes de que sintamos ambiciones o aspiraciones, es preciso que sintamos el deseo. Antes de que manifestemos valor o energía, es preciso el impulso del deseo. El grado de deseo indica el grado de acción. La cualidad de nuestros deseos indica qué acciones particulares deberemos ejecutar, pero el grado de nuestros deseos indica hasta qué punto debemos proseguir por la senda de la acción, cuánta distancia habremos de atravesar y cuánta fuerza habremos de gastar en nuestras acciones. Es cosa muy corriente que la mayoría de las personas no sepan realmente lo que desean, se contentan solo con desear, esperan, ansían algo, pero todo pasivamente. Este estado pasivo del deseo es todo lo que la mayoría de las gentes acaban por sentir. La fase activa está reservada a las personas de acción y energía. Un individuo que quiera realizar alguna cosa, necesita, primero, animarse a sí mismo y retener en su ser interno el fuego vivo del deseo insistente, el deseo que abraza y quema hasta el momento de conseguirse el objeto. Si se permite que este fuego vaya extinguiéndose, perderá su potencia y la máquina funcionará lentamente a impulsos del reducido poder del vapor. Un hombre puede poseer otras cualidades superiores, puede tener otras dotes de carácter o inteligencia. Si el fuego del deseo languidece en él, fracasará en la obtención del fin propuesto. Es preciso desear una cosa hasta el grado máximo antes de desplegar las energías para obtenerla. Los grandes caracteres de la historia, tanto antigua como moderna, los hombres y mujeres que han hecho algo, han demostrado un insaciable e insistente deseo por la conclusión u obtención, y el fuego del deseo ardía vivamente en sus almas, y las explosiones en acción eran constantes y poderosas. Hablamos con frecuencia de la fuerza de voluntad de las personas, pero antes de la voluntad, está el insistente deseo. Considera tus propias acciones,
pasadas y presentes, y encontrarás que toda obra que has llevado a cabo ha sido casi tan solo en aquellos casos en que tu deseo era firmemente estimulado y retenido, en aquellas ocasiones en que deseabas tenazmente. Corazón débil no conquista dama hermosa, y el débil deseo tampoco alcanza nada. Antes que se despierte en nosotros el deseo por una cosa, es preciso que tengamos un conocimiento de la cosa deseada. Por lo tanto, cuanto más pleno y claro sea el conocimiento que poseamos del objeto deseado, mayor será el grado de deseo que se engendre. Y aquí tenemos la clave al efecto de la idealización de un objeto, de que nos hemos ocupado en un capítulo anterior. Podemos ver allí la razón del hecho de que si formamos una clara idea de cualquier objeto deseado, tendemos a aumentar el grado de deseo por tal objeto, que aumenta considerablemente. Si deseamos un trabajo mejor, una casa atractiva, una persona interesante, cuanto más sepamos acerca de las ventajas y virtudes de lo deseado, cuanto más claro sea el ideal formado, mayor será el grado de deseo que nos anime. Conforme se ve, pues, el primer paso en la creación, desarrollo o desenvolvimiento del deseo, es el de idealizar el objeto deseado. Llegados a la idealización, un nuevo paso nos conduce a la visualización, o sea, a la formación de una imagen mental de la cosa deseada y de nosotros mismos en posesión de ella. Veamos lo que dicen las autoridades acerca de este nuevo paso. Así como los malos deseos pueden y son estimulados, desarrollados y fortalecidos alimentándolos con oportunos cuadros e imágenes mentales, del mismo modo los buenos deseos pueden y son fortalecidos y desarrollados alimentándolos con oportunos cuadros e imágenes mentales. La idealización obra en las dos direcciones, buena y mala, como todas las otras leyes naturales. Así, pues, la práctica activa de la visualización tiende al desarrollo, a crecimiento y fortalecimiento de todo deseo especial. De la misma manera el desarrollo de cualquier deseo negativo puede ser prevenido y retardado practicando la visualización sobre la base de un deseo positivo y opuesto. Cuanto mayor sea el grado de claridad con que uno se represente su imagen mental, mayor será la nutrición y alimentación del deseo. Cada cuadro mental que se forme es una impresión hecha en la mente subconsciente del individuo, una simiente deseo que germina, crece y fructifica a su debido tiempo. Se puede comprobar la verdad de esas afirmaciones pensando en algún plato favorito. Encontraremos que formándonos la imagen mental del plato en cuestión ante los ojos de la mente, el deseo crecerá hasta el punto de convertirse en una necesidad irresistible. Lo mismo ocurre con otras cosas que uno pueda desear. Cuanto más nos las representamos, y a nosotros en posesión de ellas, más fuerte será el deseo de obtenerlas. Capítulo 6. Expectación confiada. La clave de la obtención se compone del deseo insistente, la expectación confiada y la voluntad persistente. Vamos a tratar del segundo, de la expectación confiada. En este elemento tenemos una combinación de los estados mentales conocidos respectivamente con los nombres de fe, esperanza y entusiasmo, cada uno de los cuales posee el poder de despertar y mantener la energía y todo cuanto tiende a incitar la acción. Fe es el asentimiento de la mente a lo que ha sido expuesto o sentado por otros, verdad o confianza, firme y resuelta creencia, etc. Aun cuando la fe, sin el apoyo de la razón y el juicio, degenera en ciega credulidad e irracional creencia, cosa que debe, por consiguiente, evitarse, fundamentada y sostenida por la razón del juicio, es una de las más positivas cualidades mentales e incita al individuo a actividades imposibles sin la presencia de esta cualidad. Sin la creencia en una cosa es imposible manifestar esperanza y entusiasmo, y sin estos elementos muy poco sería lo que se pudiera llevar a cabo en la vida. Y sobre todo, sin fe en uno mismo, es imposible marchar adelante. La esperanza, cuando se basa en el juicio, es otra cualidad mental positiva. Es la cualidad mental cuya expresión conocemos bajo el nombre de optimismo. Alguien ha dicho muy bien que el optimista ve el meollo de la nuez y el pesimista solo ve la cáscara. Y como alguien, asimismo, ha expresado más terminantemente. El pesimista dice, ¿cuál es su uso? Y el optimista dice, veamos su uso. La esperanza es el eslabón que une la fe con el entusiasmo y representa la esencia de la expectación confiada. Camina sin vacilaciones hacia su ideal y no se detiene hasta realizarlo.
Esto se basa en la fe y en la creencia y aún posee el principio estimulante del entusiasmo. No solamente cree en una cosa, sino que actúa en el sentido de esta creencia. Ve las cosas como manifestadas de acuerdo con los deseos de uno, cree sin vacilaciones lo así manifestado y actúa de acuerdo con los resultados esperados. La simple atención es una poderosa fuerza psicológica, y cuando va unida a la expectación, se hace casi irresistible. La atención es la esencia de la voluntad y la esperanza es una de las funciones más positivas. Así, en la atención expectante tenemos una combinación de las fuerzas mentales motivas y emotivas. El entusiasmo es una cualidad peculiar de la mente, algunos escritores prefieren denominarle un poder espiritual. La antigua idea griega de la inspiración ha dado origen al término del cual nace la palabra entusiasmo, y cuyo significado, literalmente, es estar inspirado, estar en posesión del genio. El significado más antiguo del término era, inspirado por un poder sobrehumano o divino, éxtasis. El significado moderno es, fervor del alma, celo o interés imaginativo, ardiente, viva manifestación de gozo o celo. Se ha visto que el entusiasmo no es sino el deseo avivado por los soplos de la fe y de la esperanza hasta alcanzar el vivo calor del fervor. Tiene origen en el nacimiento de la fase emotiva de la mente y de su unión allí con las facultades imaginativas y la voluntad. En el entusiasmo, el subconsciente se encadena con el consciente, la emoción se junta a la imaginación y a la voluntad. El entusiasmo es un importante elemento en la manifestación de esa peculiar cualidad denominada magnetismo personal. Apela a la mente de los demás, a veces con una fuerza irresistible. Es la base de lo que nosotros llamamos el sentimiento de un orador, de un actor, de un predicador, etc. Es lo que nos hace decir que un hombre está lleno de vida, y de otros que están faltos de ella. La expectación confiada no es meramente una fe ciega o irracional credulidad, es la confiada esperanza surgiendo de la unión de la inteligencia, la voluntad y el sentimiento, el subconsciente y el consciente. Puede expresarse así: asegurarse de que vas por buen camino y entonces seguir adelante. Debe adoptarse como lema: puedo, quiero, me atrevo, actúo. Así se obtiene el color por el fuego del deseo insistente, y se manifiesta en acción por medio de la voluntad persistente. Capítulo 7. Voluntad persistente. Habiendo considerado los dos primeros elementos de la clave de obtención, pasaremos a tratar del tercero y último, o sea, de la voluntad persistente. En el libro Quiere y Podrás, nos proponemos ordenar las actividades de la voluntad en tres clases generales: 1. Voluntad deseada, o fase de deseo; 2. Voluntad decidida, o fase de deliberación y elección; y 3. Voluntad activa, o fase de acción, resultante de las primeras dos fases mencionadas. En nuestra consideración de la voluntad persistente, nos atenderemos solamente a las actividades de la voluntad activa. La real esencia y propósito de la voluntad es la acción, aunque se la desfigure bajo la forma más sutil. Las fases preliminares de deseo y deliberación sirven meramente para encauzar la acción. Donde quiera que haya emoción, hay un elemento motor que tiende a manifestarla en acción, y este elemento es la voluntad. Cuando me siento colérico y grito, o de buen talante y acaricio, los gritos y las caricias son el resultado de un peculiar y activo poder que nosotros llamamos voluntad. En algunas emociones, el elemento voluntario puede ser tan pequeño que pase inadvertido, pero el germen existe. En la voluntad persistente tenemos la manifestación de la voluntad de la acción, y asimismo, su modo de operar en lugar de la entera fuerza mental. Evicher Stowe ha dicho: cuando se penetra en un lugar escabroso y todo parece volverse contra uno hasta el punto de hacernos pensar que debemos escapar de allí, es cuando menos debemos hacerlo, pues será aquel precisamente el lugar propicio y habrá llegado precisamente la hora del cambio favorable. Dalaver dice: adelante, señor, adelante. Las dificultades con que usted tropiece se resolverán por sí mismas a medida que usted avance. No se detenga usted, se iniciará la aurora y la luz brillará cada vez con más intensidad en su camino. John Hunter dice: tenemos un individuo a quien las contrariedades desalientan, que se doblega ante la tempestad, pues realizará muy pocas cosas. Tenemos otro que quiere triunfar. Esta clase de hombres jamás fracasan.
Y como dice John Stuart Mill, un carácter es una voluntad completamente formada. La educación de la voluntad es realmente de la mayor importancia en el destino del individuo, tanto como la intelectual. Haciendo es como aprendemos a hacer, venciendo es como aprendemos a vencer, obedeciendo a la razón y a la conciencia, aprendemos a obedecer, y cada acción nuestra que nazca de puros principios, sea por autoridad, precepto o ejemplo, tendrá mayor peso en la formación del carácter, que todas las teorías del mundo. La voluntad persistente puede ser desarrollada del propio modo que las otras cualidades mentales, y por idénticos métodos. En primer lugar debe idealizarse la voluntad persistente, formándose un claro concepto de lo que quiere significarse con este término. Las referencias que hemos dado en este capítulo, pueden ser de material ayuda en tal sentido. Debe uno formarse en su mente una idea tan clara como sea posible de los atributos, cualidades y manifestaciones propias de la voluntad persistente, hasta que las palabras tomen una viviente significación, hasta que casi pueda verse la voluntad persistente. Se procede luego a la fase de la visualización e imagínese uno como poseedor de la voluntad persistente, y obrando en consecuencia. Debe uno verse ejecutando las varias actividades de la vida, siempre manifestando la voluntad persistente, paciencia, persistencia y perseverancia. Practica sin parar. Saca este pensamiento a la superficie cada día y acabarás por hacerlo tuyo. Ejercita finalmente la voluntad persistente en acción idealizada. Manifestando la voluntad persistente en los varios incidentes y tareas de la vida ordinaria. Desarrolla el músculo mental de la voluntad persistente mediante un constante ejercicio. Después de estar seguros de que vamos bien, echemos adelante y manifestémoslo prácticamente contra el mundo. Haciéndolo así, no tan solo se desarrolla la voluntad, sino que también quedará un fondo de reserva para utilizarlo en casos imprevistos. El profesor William James aconseja a sus lectores la práctica del arte de hacer cosas que les sean desagradables, cosas que no desearían hacer, como método de fortalecer la voluntad, y sirve bien en las horas de necesidad. Capítulo 8. Desarrollo de las cualidades positivas. Cada cualidad mental tiene su opuesta, así el amor es opuesto al odio, la dureza a la afabilidad, la crueldad a la bondad, etc. Siguiendo la clasificación acostumbrada, hemos llamado positivas a estas cualidades beneficiosas, y negativas a las opuestas. Para desarrollar una cualidad positiva, es importante restringir o anular una cualidad negativa, desarrollar y estimular su opuesta positiva. La mayoría de estas son cualidades positivas, que, en caso de deficiencia, se han de desarrollar y cultivar. Unas pocas, sin embargo, son cualidades negativas, que se han de restringir caso de estar demasiado desarrolladas. El camino más seguro es el de evitar los extremos, y mantenerse en un prudente término medio. Por ejemplo, el valor llevado al extremo se convierte en temeridad. La constancia y la estabilidad, llevadas a la exageración, pueden convertirse en causa de atraso. La economía, llevada muy lejos, resulta avaricia y tacañería. La destructividad en exceso, conduce a la crueldad y brutalidad. La prudencia, pasado cierto grado, produce vacilación e indecisión. La astucia demasiado desarrollada, da en picardía y mala fe. La individualidad en casos extremos produce la excentricidad y la intolerancia, y así sucesivamente. El carácter y la personalidad no son inmutables y fijos por siempre, sino que son plásticos y capaces de ser moldeados y cambiados mediante la aplicación del deseo insistente, la expectación confiada y la voluntad persistente. Cada uno de nosotros es el cochero que guía los indómitos caballos con las riendas de su voluntad. ¿Cómo guías tú? ¿Gobiernas el tiro o eres gobernado por él? En tu poder está refrenar, parar y azuzar a esas espléndidas criaturas mentales, consiguiendo así transitar muy lejos por las regiones del cumplimiento y la obtención. Capítulo 9. Las cualidades de aplicación. Una de las mayores debilidades de la gente es la falta de constancia, el deseo de la variedad y de frecuentes cambios. Otras personas se emperran y se aferran a una cosa hasta obtenerla. Se observa frecuentemente que algunas personas siguen una línea de conducta hasta ponerse casi en contacto con el éxito, y que entonces dejan relajar sus energías,
pierden el interés y abandonan su propósito. Estos traspasan el premio a otros que poseen un gran poder de constancia. La idea de constancia se expresa como la idea de proseguir una cosa hasta terminarla. Su divisa es, paciencia, perseverancia y persistencia. Los que se den cuenta de que están faltos de esta cualidad mental, pueden cultivarla y desarrollarla por el método previamente delineado, a saber, idealización, visualización y acción idealística. Las siguientes sugestiones son aplicables y de mucha ayuda. Idealización. Forma el concepto del estado mental de la constancia. Conceptúala como la paciente ocupación en una cosa hasta completarla, una continuación y conexión de pensamiento y sentimiento. Conceptúala como paciencia, como perseverancia, como esfuerzo persistente. Leamos estas palabras y términos hasta vernos capaces de formar un claro concepto mental del estado mental indicado. Procuremos formarnos una clara idea abstracta de las cualidades indicadas. Visualización. En esta fase ejercitemos la imaginación procurando representarnos como obrando de acuerdo con este estado mental. Tratemos de sentir el estado mental de constancia. Formemos después una imagen mental nuestra como manifestando lo que sentimos. Empecemos a pensar de nosotros mismos como poseedores de esta cualidad en un alto grado, y manifestándola en cada acto de nuestra vida. Soñemos despiertos que manifestamos esta cualidad. Jamás nos creamos deficientes en ella. Afirmémonos a nosotros mismos que la poseemos. Esforcémonos en trazar el sendero mental, para que la voluntad transite por él en acción. Acción idealística. Ahora debes practicar la constancia en cada ocasión. Ejercita la parte con tanta frecuencia como sea posible. Adquiere el hábito de la constancia manifestando con frecuencia esta cualidad de acción. Practica. 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 No pierdas oportunidad de ejercitar esta cualidad. Jamás caigas en los antiguos y variables hábitos del pasado. Matemos los antiguos hábitos mediante el ejercicio de los nuevos. Pongamos cuidado al empezar una cosa nueva, pero, una vez empezada, llevémosla hasta el fin. Practica la perseverancia. Practica la persistencia. Estabilidad. Esta cualidad es la que se manifiesta en firmeza, fijeza, fidelidad, tenacidad y en la fuerza para mantenerse y resistir toda tentativa de cambio, mutación o abandono. La estabilidad es la esencia de la fuerza, firmeza y fijeza de voluntad. Su lema es, firmeza, tenacidad e impugnabilidad. Puede ser desarrollada como sigue, adoptando el método previamente establecido. Idealización. Forma el concepto de estabilidad incluyendo sus varias fases de manifestación. Míralo como firmeza o fijeza de carácter, resolución o propósito, independencia de toda debilidad o mutación, constancia, resolución, duración. Míralo como sujetando con mano fuerte, aferrándose tenazmente, no soltando jamás lo asido, espíritu perro de presa. Míralo como poseedor de decisión, carácter resuelto y determinado. La constancia está relacionada con la atención y el interés, la estabilidad lo está con la voluntad. Fórmate la imagen mental del perro de presa reteniendo tenazmente lo que ha mordido, y no soltándolo ni a palos. Visualización. Habiéndonos formado el ideal de la estabilidad, tratemos de visualizarnos como poseedores de esta cualidad y obrando de acuerdo en cada uno de los actos de nuestra vida. Imaginémonos que retenemos lo cogido como el perro de presa. Acostumbrémonos a esta imagen mental de nosotros mismos, y no permitamos pensar de nosotros de otra forma que no sea en la plena posesión de esta cualidad. Y recuérdese que estamos trazando la nueva senda mental. Acción idealística. Manifiesta el ideal en la práctica actual. Ejercita la cualidad con tanta frecuencia como sea posible, particularmente si estamos expuestos a una tentación. Apréndase a decir, no, ateniéndose a ello. Apréndase a ser testarudo, cuando esta cualidad sea necesaria. Apréndase a perseverar en un camino, cuando éste haya sido tomado cuerdamente. Capítulo 10. Las cualidades elementales. Hay dos cualidades mentales que pueden ser consideradas como elementales, esto es, que tiene su origen en las necesidades elementales del individuo. Estas dos cualidades son valor y la acumulación. El individuo necesita aprender a adquirir y acumular,
Necesita adquirir y conservar la posesión material de bienes que le permitan vivir con algún desahogo y disfrutar de algo más que de las meras necesidades de la vida. Consideraremos estas dos cualidades elementales. Valor es la cualidad que causa el que uno diga, me atrevo, lo hago, que hace que recibamos con interés a la oposición o encuentro, que nos defendamos y aunque seamos agresivos con otros. Muy desarrollada, nos hace manifestar cierto aire de perdonavidas y llegar a la temeridad. Krav hace las siguientes distinciones entre varias fases de valor. El valor entraña acción, la fortaleza entraña pasión, un hombre tiene valor para desafiar un peligro, y fortaleza para resistir el dolor. El valor es el poder de la mente que anima contra el mal que está en perspectiva, la fortaleza es el poder que anima para soportar el dolor que se siente. El hombre de valor va con tanta frialdad a la boca del cañón, como el hombre de fortaleza contempla la amputación de uno de sus miembros. La resolución es una especie menor de valor, es un valor más sosegado y de menos iniciativa. El valor comprende un espíritu que le impulsa a avanzar. La resolución indica simplemente a la voluntad el no retroceder. El valor siempre supone algún peligro que arrostrar. La resolución puede ser ejercida meramente encontrando oposición y dificultad. Los que se reconozcan deficientes en esta cualidad pueden desarrollarla de acuerdo con los métodos indicados. Servirán bastante las siguientes sugestiones. Idealización. Fórmate una idea, un claro ideal del valor en sus varias fases. Visualización. Úese a la imaginación pintándote en posesión y manifestando la cualidad en cuestión. Traza en la mente el sendero mental del valor, para poder transitar fácilmente por él en los momentos de necesidad. Acción idealística. Ejercita la cualidad del valor tan propiamente como sea posible y cuando sea justificado. Cuando se presente la ocasión de desplegarla, manifiéstala sin vacilaciones, desarrollando así el momento mental. Pero no seas temerario, pendenciero y jactancioso. El verdadero valor es frío y reservado. Acumulación. La segunda cualidad elemental es la de la acumulación, o instinto de adquirir y poseer. Mientras que la perseveración de esta cualidad, si conduce a la tacañería, a la avaricia, etc., es reprochable. A menos que esta cualidad esté bien desarrollada, la persona no puede esperar tener buen resultado en los asuntos de la vida, ni prosperará en ninguno de los caminos. Las condiciones de la vida moderna imponen la necesidad de que hagamos dinero y conservemos parte de lo adquirido. Es preciso desarrollar el instinto de la hormiga. Para hacer dinero, es preciso desearlo fuertemente, y para conservarlo, es preciso aprender a ahorrar y acumular. En la acumulación distinguimos dos fases: 1. La obtención. 2. La conservación. Sabido es que los hombres que más éxitos han obtenido en los negocios, tenían esta cualidad mental altamente desarrollada. Algunos la tienen desarrollada con exceso, y hacen del dinero y las posesiones el exclusivo objeto de su vida. Por el contrario, otra descuidada clase parece tener tan solamente la idea de deshacerse de sus bienes lo más pronto posible. Las siguientes sugestiones, siguiendo los métodos ya indicados, pueden ser provechosas. Idealización. Es muy fácil formarse un claro y fuerte concepto del dinero y otros bienes materiales. Si se necesita un símbolo, lo darán la industriosa y económica abeja, la hormiga, la ardilla, el castor, o se puede considerar el ejemplo humano de alguien famoso a quien admires. Visualización. Imagínate como criatura industriosa, acumulador de dinero, deseoso de poseerlo, y obteniendo el objeto de su deseo, negociando y obteniendo beneficio de todo cuanto toque, siendo frugal, adquiriendo, ahorrando y acumulando, en una palabra, manifestando el ideal de la acumulación. Fórmate la senda mental y establece el hábito mental. Acción idealística. Practica las acciones que se refieran al ideal de la acumulación. Practica el ahorro y evita la ostentación. Date cuenta de lo que gastas. Procura ahorrar algo, aunque sea poco. En suma, intenta acumular, pues haciéndolo así, se acrecentará más y más el deseo. Capítulo 11. Las cualidades motrices. Clasificación. Por cualidades motrices entendemos aquellas cualidades mentales que están empleadas activamente en el trabajo motor del individuo, el trabajo de hacer que se muevan las cosas o de cambiarlas de lugar.
En todo cambio encontramos dos elementos o principios asociados, el de destructividad y el de constructividad. Antes de que lo nuevo pueda ser construido, es preciso derribar lo viejo o apartarlo. Las cualidades motrices se manifiestan en la labor activa, en el sentido de cambiar o reconstruir cosas. Estas cualidades son la destructividad y la constructividad, respectivamente. Destructividad. La destructividad es la cualidad mental que se manifiesta destruyendo, rompiendo, destrozando, removiendo obstáculos, apartando contrariedades a un lado, derrocando precedentes, desafiando costumbres y reglas establecidas, creando nuevos senderos, repeliendo, encaramándose, girando alrededor, perforando las obstrucciones. El individuo en quien se halla esa cualidad bien desarrollada, se impacienta ante las restricciones y ligaduras, se rebela contra la arbitraria autoridad y odia las reglas. Gusta de hacer las cosas a su manera, y jamás sigue a un jefe. El motor que está detrás de la destructividad es siempre el acicate de la constructividad, que desea levantar su propio edificio en lugar del que quisiera quitar de su camino. Los niños, por regla general, poseen esta cualidad altamente desarrollada. Aun cuando, si es excesiva, esta cualidad es desagradable, esto no obstante, es altamente necesaria y desempeña un importante papel en las actividades de la vida. Sin ella, habría probabilidad de convertirse en un esclavo de la opinión y deseos de los demás, de ser una criatura de los usos y costumbres establecidas, un ciego seguidor de los métodos establecidos, y un sujeto de imposición por parte de los otros. Aquellos en que esta cualidad es deficiente, son aptos para temblar a la idea de infligir o causar dolor, o de intervenir en los planes de otros y en las costumbres y métodos establecidos. Las personas en que está bien desarrollada demuestran habilidad ejecutiva, y son siempre los guías y jefes de los demás. No tiemblan a la idea de seguir su camino a través de una selva virgen, talando cuanto se oponga a su paso y usando todo instrumento que venga a mano. Son agresivos, audaces, llenos de recursos y firmes. Visualización. Emplea la imaginación en el sentido de formar la imagen mental de uno mismo como si poseyeses esta cualidad y la manifestases en las actividades de la vida. Imagínate rompiendo cadenas, abriendo puertas, adoptando nuevos métodos, manifestando individualidad en vez de ser una simple oveja humana, como un individuo activo en lugar de una mera criatura pasiva, diciendo, encontraré un camino o lo haré. Oportunidades. Yo las crearé. Acción idealística. Es preciso actuar y practicar diariamente el ideal que el individuo se haya formado, seguir la senda mental que hayamos trazado por visualización. Hacer cosas que requieran tanto la destrucción como la construcción. Tomemos cualquier tarea reformadora para desarrollar el músculo mental. Lucha contra los abusos, y procura ser notado en la oposición a cosas discutibles. Desarrollemos el espíritu de limpieza moral, que arroja al montón las cosas sucias para reemplazarlas por otras limpias. Constructividad. Esta cualidad mental es el instinto constructor y creador de la mente. Se manifiesta creando, haciendo, edificando, mejorando, construyendo cosas materiales y mentales. En algunos toma la forma de inventar, diseñar, descubrir, etc., mientras que en otros se manifiesta como planteando, trazando, etc. Para que podamos desarrollar esta cualidad, es preciso que aumentemos el deseo de construir, es preciso desarrollar el instinto edificador por el deseo. Idealización. Debe formarse uno el concepto de construcción y mantenerlo firmemente. La idea de edificar cosas, de hacer cosas, debe fijarse con firmeza en la mente. Las actividades en este sentido deben notarse, tanto desde la construcción de una casa, hasta la construcción de grandes empresas, de modo que el término sea recogido por la mente en su más amplio y pleno sentido. Visualización. Habiéndonos formado el ideal, procuremos visualizarlo tal como quisiéramos manifestarlo. Contémplate y siéntete ocupado en la construcción de cosas, fabricando cosas, haciendo cosas, manifestando en su vida energía y fuerza creadora. Acción idealística. Entonces actúa y ejercita el sentido de hacer, construir o edificar cosas. Intenta producir algo, sea por medio de la mano o del cerebro, crear alguna cosa, mediante un esfuerzo físico o mental, o de ambos a la vez.
Mejora las cosas que te rodean. No te contentes nunca con permanecer como eres. Estar parados es atrasar, ya se sabe. Empeñate en mejorar, aumentar, ensanchar, construir, hacer. Mejora, construye, edifica. Capítulo 12. Las cualidades protectoras. Por cualidades protectoras entendemos aquellas cualidades mentales que sirven para proteger al individuo contra los peligros que pudieran amenazarle de no poseer las mencionadas cualidades. Estas cualidades protectoras son dos: la prudencia y la astucia. Su poder protector es exclusivamente mental, y no está en la naturaleza de la defensa física. Prudencia. La prudencia es la cualidad o estado de ser prudente, previsor, el hábito de obrar con deliberación y discreción, de ser cauto o circunspecto en determinar o en adoptar una acción o línea de conducta, prácticamente sabio, cuidadoso de las consecuencias de toda medida, acción o negocio emprendido. Blair establece la siguiente distinción entre sabiduría y prudencia. La sabiduría nos impulsa a hablar y obrar de la manera más propia. La prudencia nos previene de hablar u obrar impropiadamente. Un hombre sabio emplea los medios más apropiados para llegar al fin deseado. Un hombre prudente emplea los medios más seguros para no exponerse al peligro. La prudencia, llevada al exceso, malogra el éxito, pues nos hace demasiado ansiosos, irresolutos, tímidos, llenos de recelo y temor, sujetos al pánico. Pero, por otra parte, sin la prudencia propiamente desarrollada, la persona puede caer en el otro extremo y ser intranquilo, casquivano, frívolo, atrevido, imprevisor y temerario. En el desarrollo o restricción de esta cualidad, debes saber si la cualidad es mayor o menor en grado. Si eres prudente con exceso, harás bien en restringir la cualidad y desarrollar la osadía. Si eres imprudente y falto de cuidado y cautela, restringirá la osadía y cultivará la prudencia. Los métodos que se han de seguir en uno u otro caso son prácticamente idénticos. Para restringir una cualidad mental, desarrolla su opuesta. Siguiendo los métodos indicados, consideraremos tanto su restricción como su desarrollo. Idealización. Fórmese un claro concepto de la prudencia. Veamos la prudencia como cuidado, cautela, vigilancia, previsión, etc. La prudencia no debe confundirse con el temor, pues es cosa vista que los animales más bravos están provistos de una gran dosis de prudencia y cautela, y no se meten locamente en trampas y celadas. Visualización. Pon una imagen mental en que te representes como normalmente prudente, aun cuando en la actualidad lo seas con exceso o seas imprudente. Veámonos y sintámonos como normales en la cualidad de la prudencia, ni imprudentes ni prudentes en demasía. Imaginémonos como ejercitando el debido cuidado, vigilancia y cautela en nuestros asuntos. Veámonos como vigilantes y observadores, tomando el debido tiempo para considerar, previniendo contra cualquier posible y probable peligro, ataque o violencia, pero sin caer en el extremo de la timidez o sobresalto. La idea es formar la senda mental sobre la cual queremos transitar en acción, verse uno tal como quisiera ser, erigir un ideal que uno quiere convertir en real. Acción idealística. Practica la actual manifestación de prudencia tan frecuentemente como sea posible. Seamos cautos en plantear y decidir, pero osados en la ejecución de lo decidido, y esperemos confiadamente un feliz desenlace de la decisión así madurada. Alguien ha dicho: seamos pesimistas en el planeamiento y la decisión, pero optimistas en la ejecución. Que la prudencia y cautela se basen en la razón y el juicio, sin permitir que influyan en nosotros ni el temor ni el recelo. La condición ideal es una bien equilibrada relación entre el atrevimiento y la prudencia valerosa y la valiente prudencia que encontramos en ciertas razas primitivas y entre ciertos animales inferiores. Astucia. La astucia, segunda de las cualidades protectoras, puede ser definida como agudeza, viveza, disimulo, etc. En la actualidad se usa frecuentemente en sentido casi denigrante, y equivale a engaño, decepción, amaño, etc. Su significado real yace entre estos dos extremos. Es una cualidad mental elemental, y muy necesaria para la conservación de los animales inferiores y del hombre primitivo, y aún en la vida actual es necesario emplear un cierto grado de agudeza y astucia con el fin de pura defensa.
Crabbe nos da la siguiente explicación de los matices de diferencia entre la astucia y los términos íntimamente asociados con ella. El hombre astuto demuestra su destreza disimulándola sencillamente, el hombre vivo va más lejos, adapta sus palabras y acciones al fin de no despertar sospechas. De aquí que un niño pueda ser astuto, pero para ser vivo se necesita tener años. Un hombre sutil posee más agudeza de invención que los otros dos. El hombre astuto tiende únicamente al disimulo y ocultación de un propósito inmediato. Los hombres vivos y sutiles persiguen con su reticencia un fin más remoto. Así los hombres son astutos en sus asuntos ordinarios y de momento, los políticos son vivos y sutiles, pero el primero se fija más en el resultado, y los otros en los medios. Un hombre es astuto y vivo por los hechos, y es sutil tan solo por las palabras, o por las palabras y acciones combinadas. La idea de astucia está simbolizada en la zorra. A la serpiente se la supone también muy astuta. La astucia de la zorra provoca generalmente la admiración, en tanto que la de la serpiente va asociada con la perversión de la cualidad, como engaño, decepción, duplicidad, etc. Idealización. Evita la confusión de la idea del abuso de la cualidad, como en engaño, duplicidad, falsedad, etc., con la idea de su apropiado uso y ejercicio. Visualización. Imagínate actuando en los términos de prudente reserva, política, discreción y agudeza, y evitando la debilidad de decir todo cuanto uno sabe y lo que está planteando, como diplomático y lleno de sabia profundidad. Aprende a no llevar el corazón en la mano, los negocios en la frente y los secretos en la punta de la lengua. Acción idealística. Demos vida a lo que hemos idealizado y visualizado. Practica la cualidad en cuestión. Aprendamos a gobernar nuestros sentimientos y nuestra expresión. Úsese a la inteligencia para desarrollar lo que la zorra y los individuos zorros poseen instintivamente. No decir la mitad de lo que se piensa, ni la décima parte de lo que se siente. No obrar nunca al primer impulso, sino después de haber trazado un plan. No creer todo cuanto se nos diga, y recordar que hay siempre un deseo motor, consciente o subconsciente, detrás de toda acción. Pongámonos en el lugar de otro y procuremos trazar su procedimiento mental y sus designios. Cultiva la mundología, tanto por la lectura como por el trato con la gente. Estudia la naturaleza humana y la psicología, y pon en práctica lo aprendido. Capítulo 13. Las cualidades egoísticas. Las cualidades egoísticas son aquellas cualidades mentales que conciernen al sentido de individualidad o personalidad. Las dos cualidades egoísticas son la individualidad y la vanidad. Uno puede tener la individualidad altamente desarrollada y ser deficiente en vanidad, mientras que otro puede tener más vanidad que un pavo real y ser, sin embargo, deficiente en la estimación de sí mismo que nace de la individualidad. Individualidad. La cualidad de la individualidad se patentiza en el fuerte sentimiento y las manifestaciones que nacen de él, del respeto de sí mismo, confianza en sí mismo, dignidad e independencia. Es el instintivo reconocimiento del ego de la persona, que está detrás de todo procedimiento mental y acción física. El ego es el que nosotros reconocemos cuando sentimos la conscientividad de soy. Está detrás de todo pensamiento, sentimiento, elección, acción. Nosotros podemos decir, siento, pienso, hago o escojo, pero el yo está siempre en el centro del pensamiento, del sentimiento, de la elección o acción. La voluntad es la confirmación de una forma de conscientividad desde el centro al exterior. Este reconocimiento y conscientividad de la voluntad es la esencia de la individualidad. La fuerza de la verdadera individualidad viene de dentro. La dignidad nace de la conscientividad interior o realidad, no de dentro o de la estación personal o los atributos de la personalidad, como en el caso de la personal cualidad de vanidad. Aquellos en que la individualidad está bien desarrollada manifiestan confianza en sí mismos, dependencia de sí mismos, respeto de sí mismos, independencia de pensamiento y acción, fuerte deseo de libertad, verdadero orgullo y un sentimiento de poder interno. Manifiestan cualidades que dominan y aman el sentimiento del poder, no por vanidad, sino por el sentimiento mismo. Aspiran a mandar y dirigir y procuran llenar estas aspiraciones, e instintivamente piensan y hablan con autoridad.
Esta cualidad se encuentra muy desarrollada en casi todos los hombres eminentes. Es innata en algunos individuos, pero cuando falta puede ser cultivada siguiendo estas normas. Idealización. Quizás su lema más gráfico fuera, confianza en sí mismo. Visualización. Formémonos la imagen mental viéndonos como un centro de conscientividad y voluntad en el gran océano de la voluntad. Soy, con un convencimiento, dejando que flote en torno a nuestro el sentimiento de poder voluntad. Aprendamos a depender de nosotros mismos, a darnos el valor aproximado, a respetarnos, a decir por nosotros mismos, a evitar el depender de los otros. Acción idealística. Aprende a obrar por propia iniciativa, y a decidir por tu propio juicio. Huye del sentimiento que dicta el yo soy humilde, soy un gusano de la tierra, etc. Espera y exige respeto, no por imprudente aseveración, sino por la manifestación de este íntimo poder, que es el signo de la verdadera fuerza y grandeza. Sé respetable y te respetarán. Vanidad. La cualidad de vanidad, aun cuando relacionada con la personalidad, difiere materialmente de la individualidad. Mientras que la última depende de la consciente necesidad de fuerza interna, la vanidad depende de personalidades y rasgos o de personal carácter, apariencias, etc. La vanidad se define como orgullo inspirado por el excesivo concepto de los méritos personales, que despierta en su poseedor la morbosa ansiedad por la noticia, admiración y aplauso de las gentes, engaño, ostentación, etc. Kogan dice, el orgullo de la individualidad o confianza en sí mismo, puede ser comparado a los rayos del sol, en tanto que el orgullo de la personalidad o vanidad puede compararse con los rayos de la luna. Una es positiva, la otra negativa. Una autoridad dice, las personas en que la vanidad está fuertemente desarrollada son muy sensibles a la adulación, extremadamente amantes de las alabanzas, les deleita la aprobación de todo lo suyo, así como se resienten de toda falta de aplauso, solicitan la buena opinión, la admiración y aplauso de las gentes, y sufren indeciblemente si esto les falta, buscan la notoriedad y se hacen el reclamo, inclinados hacia la afectación, al ceremonial empleo, rango y título, son más o menos afectados y pomposos, particularmente con los que creen sus inferiores, son celosos de aquellos que consideran sus iguales o algo superiores a ellos, y son obsequiosos, serviciales y hasta serviles con lo que consideran de más nivel que ellos, y cuya buena opinión y aprobación rabian por obtener, son tiranuelos o cortesanos, descuidan lo interior para aumentar las apariencias exteriores. A lo mejor reconoce que su traje y los accesorios son meramente los chirimbolos del juego, y que él desempeña la parte que le toca en la partida. Jamás olvida que él, el individuo es el hombre real, detrás de la máscara y los ropajes. Se da cuenta de que este mundo es un teatro, y mientras desempeña su papel, sonríe detrás de la máscara. Hay, pues, que restringir esta cualidad, concentrarse en la opuesta, o, en otras palabras, desarrollar la cualidad de la individualidad. Escoge la real y así no os engañará la fingida. Haz que tu conciencia, razón, juicio e interés, vayan por el camino recto, sin que te importe el qué dirán. Entierra y golpea a la opinión pública si ello puede convenir a vuestros intereses e inclinación, pero nunca te conviertas en su esclavo. Capítulo 14. Las cualidades que agradan. Puede decirse que el encanto o las cualidades para agradar consisten en las siguientes cualidades mentales bien desarrolladas: 1. Buen humor. 2. Suavidad. 3. Tacto. Buen humor. No es necesario ningún argumento para probar que todos preferirán la amistad de una persona agradable y alegre a la de una que sea melancólica, pesimista o lúgubre. La alegría es contagiosa, como todo aquello cuyas manifestaciones pueden exteriorizarse. Claro está que la mayoría de las personas buscarán aquellas cuyas cualidades les sean agradables. El hombre optimista tendrá siempre más amigos que el pesimista. El hombre que vive triste bajo sus propias penas, o las penas de los demás, no remedia nada con esta actitud y en cambio se ve abandonado de los otros, que temen que les comunique su melancolía. Las lágrimas no son nunca bien acogidas. La boca que está vuelta hacia abajo siempre repele, porque denota tristeza. La alegría, en cambio, llama a la alegría.
El buen humor es contagioso. No es necesario, claro está, convertirse tampoco en un payaso, porque todos los extremos son malos. Lo importante es intentar mantener en la actitud mental de vivacidad, alegría y felicidad. Aprende a mirar el punto brillante de las cosas y podrás vencer siempre, vencer cualquier obstáculo. Cultiva el optimismo. Resguarda y fomenta el sentido del humor, la esencia de la humana gracia. La risa es la mejor respuesta para muchos problemas desconcertantes. Suavidad. Suavidad es el arte de ser suave, gracioso, agradable de maneras, bien educado, atractivo y encantador. Suave significa agradable de maneras, afable, solícito, bien educado. El término deriva de la palabra latina suavis, que significa dulzura. La suavidad consiste en el poder de hacer llegar a los demás la propia simpatía, en observar los principios de la verdadera educación, en comportarse con los que se tiene al lado en la forma que uno desea se comporten con él, en mostrar el lado placentero de las cosas, más bien que el desagradable. Existe una cortesía artificial, cuyo objeto es falsear la verdadera manera, inexpresiva y negativa, mero formulismo que pretende llenar la insubstancialidad de la vida. La real cortesía proviene de un real interés hacia los demás, en mirar en la dirección conveniente para descubrir lo que hay de mejor en cada uno, en ver y reconocer el espíritu real que se oculta en cada persona. Es decir, no basta que una persona tenga buenos sentimientos e intenciones, sino que es necesario que sepa exteriorizarlas con delicadeza. Tacto. La palabra deriva de la palabra tactus, que significa tocar, y uno de los significados de la palabra inglesa es tocar o sentir. La persona que tiene tacto roza los sentimientos de los demás o los hace vibrar, según la oportunidad. El estudio de la naturaleza humana pertenece a la cabeza. Esto es algo muy íntimamente ligado con el lado del corazón, o la fase sentimental de la mentalidad. Podríamos llamarla simpatía, término que, además, expresa piedad. Esta es una simpatía que podría expresarse como un sentimiento subsiguiente, o comprensión. En lo que se refiere al tacto, es verdaderamente la real inteligencia de la naturaleza mental o espiritual de los demás. Las cualidades que agradan pueden ser desarrolladas por los mismos métodos mencionados para el desarrollo de las demás cualidades mentales: idealización, visualización y acción idealística. Estas son las tres acciones sobre que se funda nuestro método. Capítulo 15. Las cualidades de raciocinio. Las cualidades mentales antes estudiadas son aquellas que se basan en la sensación, predisposición, disposición natural, etc., y que están íntimamente relacionadas con el campo subconsciente de la mentalidad. Ahora podemos considerar las facultades de raciocinio, que tiene relación con el consciente. Las facultades de raciocinio pueden dividirse en tres subclases, llamadas cualidades perceptivas, cualidades comparativas y cualidades instructivas. Cualidades perceptivas. Sirven para percibir las impresiones por los sentidos. Las cualidades perceptivas son las puertas de entrada al conocimiento. La educación moderna tiende a descuidar la cultura de los poderes perceptivos. En la antigüedad, las gentes estudiaban la naturaleza mucho mejor que ahora. Sin muchos libros, se veían compelidos a enterarse de las cosas por sus propios ojos y oídos, y esto hacía que sus sentidos fuesen más activos, penetrantes y exactos. Actualmente, nosotros estudiamos en los libros para tener conocimiento de las cosas externas y descuidamos el cultivo de los sentidos. Adquirimos el conocimiento de los materiales del mundo de segunda mano, en lugar de abrir las frescas páginas del libro de la naturaleza. La percepción puede ser desarrollada para el método ya descrito: idealización, visualización y acción idealística. Cuando consideremos que podemos recordar todo aquello que percibimos y que podemos conocer todo aquello que recordamos, estamos ya en camino de realizar lo que nos convenga. La percepción es la puerta de entrada del conocimiento. Por eso debemos ensanchar nuestras puertas y mantenerlas bien claras y despejadas. Cualidades comparativas. Estas cualidades mentales conciernen a la separación del concepto en sus partes componentes, cualidades, atributos y propiedades. El análisis es una resolución cualquiera de todo carácter en sus elementos constituyentes.
La comparación consiste en abarcar en conjunto dos o más cosas con el propósito de apreciar sus relativas cualidades, propiedades, atributos o poderes, por contraste, semejanza o diferencia. La generalización estriba en abarcar muchos objetos semejantes en algún punto y comprendidos bajo un nombre común o general, la extensión de lo particular a lo general, la reducción a una clase o género, el abarcar un hecho particular o serie de hechos en relación con un amplio ciclo de hechos. Lo que llamamos análisis, comparación y generalización, son realmente fases de un proceso mental general, tomadas independientemente del procedimiento de comparar las partes, como si dijéramos una forma de clasificación del proceso. Cualidades inductivas. Conciernen al proceso mental del raciocinio inductivo, esto es, del raciocinio de las verdades particulares a las verdades generales, desde los hechos generales a las leyes generales. Las personas en las que la cualidad de inducción está ampliamente desarrollada son capaces de razonar con relación a las causas o leyes que gobiernan las cosas, son capaces de arrancar los principios generales y de aplicarlos. Las cualidades inductivas pueden ser desarrolladas por el estudio del asunto lógico y por la aplicación de sus principios a las cosas diarias. Razonar correcta y rápidamente, formar correcta y prontamente juicio claro de las cosas. Estas son las cualidades innecesarias actualmente para el hombre que quiera alcanzar el éxito. Y esto se consigue con el desarrollo de las cualidades de raciocinio. Capítulo 16. Cualidades morales. Las cualidades morales son uno de los más importantes factores del éxito. Como dice el antiguo adagio, la honradez es la mejor política. Nosotros completaremos esta idea diciendo que la honradez es la mejor política también en lo que se refiere a todos los menesteres de la vida. Los negocios se basan en la buena fe y en la confianza. Sin ellas no podría existir el crédito y ya se sabe que el mundo de los negocios descansa en gran parte sobre el crédito, y sin ellas no serían posibles tampoco las relaciones entre principales y empleados. El hombre que tiene reputación de cumplir sus promesas y cuya palabra es una escritura, posee un capital tan valioso como si fuese en moneda contante y sonante. Un hombre puede tener dinero, pero si está reputado como mentiroso o demasiado listo, pronto verá decrecer sus negocios en provecho de los que obren de mejor buena fe que él. Al contrario de lo que le ocurrirá al que tenga la fama de lealtad o de proceder honradamente. Son incalculables las ventajas que reporta una conducta honesta. Y esto no solo, como decíamos antes, a causa de los sentimientos religiosos o éticos de los hombres de negocios, sino porque las relaciones fundamentales entre los hombres están informadas por ciertos principios, como honor y honradez, buena fe y rectitud, sinceridad y confianza. Las cualidades morales pueden ser desarrolladas por la idealización, visualización y acción idealística. La idealización es la más importante en el desarrollo de las cualidades morales. En efecto, la moralidad actúa eficazmente sobre el ideal del bien y de la rectitud. Con un claro ideal de honradez, honor e integridad, se puede conseguir todo, máxime si el pensamiento va de acuerdo con la conducta. La visualización, o sea, la constante pintura de uno mismo actuando y viviendo con arreglo al ideal de honradez, honor, integridad, sobriedad y decencia, es seguramente el medio más eficaz de iluminar el sendero mental a través del cual hemos de conducir nuestros actos. No basta con no robar, sino que es preciso que el pensamiento del robo no entre jamás en la mente. No basta con hablar de honradez y buena fe, sino que es preciso que estas ideas arraiguen en nuestra mente. La acción idealística tiene por objeto vivir los propios ideales, pasando a través del sendero mental del ideal. Es la construcción de nuestra propia casa con arreglo al plano ideal del arquitecto, la construcción del puente con arreglo a los planos ideales del ingeniero. El ideal es una fase de lo real. Haz reales tus ideales. Realiza tus ideales por medio de la acción y de la manifestación. Sé un carácter, un individuo. Ten principios y supedita la vida a ellos. Pide éxito, pero no a cualquier precio. No cambies el honor por el éxito. No se trata de un artículo que se pueda cambiar ni es necesario realizar un sacrificio tan grande. Pregunta, pide, piensa, idealiza, visualiza y conseguirás tu parte de éxito con honor.